Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, transmite Canal Capital en directo, un programa de la Franja de Opinión, un programa de debates sobre los temas del país y sobre los temas de Bogotá. Hoy con el tema de la semana, las marchas, los paros, los bloqueos, la protesta social en el Catatumbo, la de los mineros, las que se avecinan de los cafeteros y el conjunto de paros que han acosado en el último tiempo al gobierno del presidente Santos. Vamos a ver qué hay de esos paros, si hay una protesta legítima, como se sostiene por parte de los manifestantes y de muchos sectores del país, si es causado por intereses políticos y además también por intereses de la guerrilla. Tenemos entonces unos invitados especiales. ¿Qué manejo le ha dado el gobierno a esto? Es otra de las grandes preguntas. Tenemos unos invitados especiales para este día. El senador Robledo, que ha estado en el ojo del huracán en una polémica con el presidente Santos, que lo acusó de estar detrás de todas estas manifestaciones. Muchas gracias, senador Robledo, por acompañarnos. León, a usted mil gracias por su invitación. Antonio López, del Partido Verde, dirigente del Partido Verde, para opinar sobre estas acciones sociales que hay en el país. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti, León, a tus órdenes, a las órdenes de ustedes. Héctor Riveros, analista político, dirigente de Centro de Pensamiento del Partido Liberal. Así es. Columnista, exsecretario de Gobierno de Bogotá. Muchas gracias. Y ya gracias. Miembro de esta controversia, más o menos. Gracias por volver a invitarme, León. Guillermo García Realpe es pastuso, miembro del Partido Liberal, representante de la Cámara por el Partido Liberal y senador por el Partido Liberal. Vicepresidente del Senado. Vicepresidente del Senado, hasta claro. ayer. Sí, muchas gracias, León, por invitarnos nuevamente a la controversia y también qué gusto que esté nuevamente con nosotros aquí en Colombia. Bueno, entonces, antes de empezar este debate, nos vamos a una nota donde hacemos un recuento de lo que está ocurriendo en el país y le presentamos a los teleaudientes estos hechos que están ocurriendo en el país. Las apuestas sociales que ha emprendido el gobierno de Juan Manuel Santos en municipios y departamentos se han visto opacadas por las diversas protestas y manifestaciones que han dejado ver no solo el descontento de miles de colombianos en las regiones por el abandono que durante décadas han estado en las regiones de nuestro país, sino también la inconformidad de algunos sectores de la sociedad. ¡Dinero! ¡Unido! El gobierno con esa ley quiere privatizar la educación. ¡Que viva la gente que lucha por la tierra! ¡Viva! ¡Voy a estudiar peso! ¡Yo quiero estudiar! Transporte de carga. La primera de estas manifestaciones la protagonizó el transporte de carga en febrero de 2011, cuando empresarios de este sector a nivel nacional detuvieron sus actividades para exigir la eliminación de la tabla de fletes, la chatarrización y una regularización o transmilenización del parque automotor de carga. Palmicultores. Más adelante, en agosto de 2011, alrededor de 3.000 trabajadores de 6 empresas palmicultoras en Puerto Wilches se manifestaron en contra de las cooperativas de trabajo a través de las cuales eran contratados. El paro fue levantado luego de la mediación del Ministerio de Trabajo tras 45 días de protestas. Estudiantes universitarios. En octubre de 2011, estudiantes universitarios hacen sentir su presencia en el país, manifestándose en contra de la reforma estudiantil, liderada por la actual ministra de Educación, María Fernanda Campo. El paro fue levantado luego de que el gobierno tomó la determinación de retirar el proyecto del legislativo, donde se alistaba para iniciar su trámite y posible aprobación. Madres comunitarias. El motivo central de la protesta fue el programa gubernamental llamado De Cero a Siempre, que tuvo como protagonistas a las madres comunitarias, las mismas que han respondido por la atención de los niños y niñas más pobres del país durante los últimos 25 años. El gobierno hizo un programa en el que perfilaba una estrategia y un método para que las madres comunitarias fueran sustituidas por operadores privados.
El paro fue levantado luego de que se aclararan dudas sobre el programa y se acordó que todas las madres comunitarias participarían en él. Maestros. Los maestros de los colegios oficiales detuvieron sus labores a nivel nacional, exigiendo la derogatoria de la Directiva Presidencial 02 de 2012, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, que extiende la jornada laboral del magisterio y la jornada escolar. También exigían mejor atención de salud y que se les diera la posibilidad de cambiar sus cesantías, exigiendo, por otra parte, seguridad para todos ellos en todas las regiones del país. Rama judicial. Empleados de la rama judicial detuvieron sus labores exigiendo la nivelación salarial promulgada a través de la Ley Cuarta de 1992, en la que se establecía el régimen de prestaciones y demás emolumentos de los empleados públicos. Luego de 50 días de manifestación, se llegó a un acuerdo y se puso fin a la protesta, que tuvo como consecuencia la alteración del normal desarrollo de procesos judiciales como los de agroingreso seguro y el carrusel de la contratación en Bogotá. Cafeteros. Los bajos precios de compra del café motivaron este paro. La protesta fue levantada luego de que se firmara un compromiso que estableció como precio mínimo de carga de café los 480.000 pesos, más 145.000 de subsidio. Si el precio baja de esta cifra, el gobierno pondrá recursos adicionales. A esta protesta se unió el sector de los cacaoteros y los camioneros, cada uno de estos con sus propias exigencias. Actualmente los cafeteros amenazan con irse a otro nuevo paro programado para el mes de agosto. Universidad Nacional. Trabajadores de la Universidad Nacional entraron en paro exigiendo al gobierno un aumento salarial de al menos un 30%. El paro afectó a 35.000 estudiantes universitarios. Cultivadores de papa. La caída en el consumo del producto, el incremento en las importaciones, la revaluación y reducción en los precios internos motivaron el paro de este sector de la economía agraria. Catatumbo. Actualmente se lleva a cabo una protesta que cumple más de 30 días en la región del Catatumbo, donde campesinos reclaman compromisos firmados durante la administración de Álvaro Uribe Vélez, mayor inversión en la zona y la declaratoria del territorio bajo la figura de zonas de reserva campesina. El gobierno nacional ha denunciado que en la manifestación existe la manipulación e infiltración de grupos armados al margen de la ley. Mineros. Con la acción legítima de la fuerza pública, el gobierno nacional le ha hecho frente al paro que inició el sector de la minería, quienes piden una reforma al Código Minero, acciones contundentes contra la minería ilegal y las vacunas y presiones armadas que sobre ellos realizan las FARC, el ELN y las BACRIM. Mayor atención del sistema de salud para sus trabajadores. La revocatoria de los contratos a multinacionales sobre territorios étnicos y mejores condiciones para la minería artesanal. A las protestas que libran el sector minero y los campesinos en el Catatumbo, se le podría sumar el gremio cafetero y el sector agrario, quienes amenazan con un paro a nivel nacional si el gobierno no atiende sus requerimientos. Si estas inconformidades venían de tiempo atrás, ¿por qué hasta el momento sus protagonistas las hacen ver? Tras las protestas existen manipulaciones políticas y la instigación de grupos armados al margen de la ley, como lo denuncia el gobierno. ¿Son justos los reclamos de los manifestantes? Estamos en la controversia con el tema de la protesta social, de los paros en todo el país, para analizar por qué esas protestas, qué manejo le está dando el gobierno, qué salida tienen para el país esto, dónde iremos a parar con estos paros. Esos son los temas de hoy y empezamos con el senador Robledo, que de primera mano puede decirnos o puede analizar, bueno, ¿qué hay en esos paros? ¿Cuáles las causas de eso? ¿Cómo analizar, digamos, todas estas acusaciones del gobierno a distintos grupos de estar con intereses políticos detrás de esa protesta? ¿Qué hay de esos intereses y qué hay de realidades en los paros y en las protestas sociales que azotan a Colombia hoy? A ver, León, yo pienso que lo primero es señalar esto. Si uno observa, y ese es parte del trabajo de un senador, cada uno de estos casos y estos conflictos que se van presentando, y a mí me han tocado más o menos de cerca
varios temas, por ejemplo el tema de la educación. Yo fui profesor de la Nacional casi 30 años, o sea que esos temas de educación estoy pendiente de ellos. De Comisión Quinta son los temas agrarios de Comisión Quinta del Senado y los temas mineros. Y en general, digamos, el caso del paro de la rama judicial. Y uno mira cada una de esas protestas y todas, sin excepción a mi juicio, tienen de fondo que hay un reclamo que es justo. Eso es lo primero que yo quisiera decir. O sea, los de la rama judicial estaban pidiendo que les cumplieran una ley de hace no sé cuánto. Los estudiantes se oponían a la educación superior como empresa, como negocio privado, que es una cosa pues que se han opuesto, digamos, hasta las universidades privadas más serias se han opuesto a eso. El caso de los cafeteros, pues duraron un año pidiéndole al gobierno nacional alguna solución para una crisis muy profunda. Este paro que hoy hacen los mineros no se hizo en el 2011 porque el gobierno dijo que les iba a resolver una serie de cosas y los engañó. Y no se hizo en el 2012 también porque el gobierno quedó de atender el asunto. La pobreza del Catatumbo pues es una cosa, digamos, que realmente es impresionante. Entonces digamos que lo primero que hay que establecer aquí es que de base esos son unos reclamos que a juicio del Polo Democrático Alternativo tienen unos elementos de justicia inmensos, o sea, es gente que está en buena medida desesperada. La crisis agraria, los cacaoteros, por ejemplo, eso es otro desastre de proporciones inmensas. Ahora, siempre en la historia de Colombia, y este gobierno no es la excepción, entonces no es que haya protestas justas, no es que haya reclamos dignos de ser atendidos, sino que es que hay alguna mano siniestra, sí, alguna cosa allá detrás de uno u otro tipo, que es la que explica, digamos, los paros y la movilización. Ahora, sin duda que en los paros todas las fuerzas sociales y políticas pues tienen que ver y opinan, y unos estarán de acuerdo y otros no, y unos más y otros menos, pero el hecho de fondo es que detrás de cada paro de estos, a nuestro juicio hay una propuesta justísima que el gobierno no ha atendido razonablemente. Yo diría que el fracaso del gobierno de Santos en toda la línea es bien evidente, pero en particular en lo que tiene que ver con estos reclamos ciudadanos, el fracaso es inmenso. Entonces la solución al final es salir a agredirme a mí, al Polo o al que sea, ¿cierto?, a echarle la culpa de lo que definitivamente son fallas del gobierno. Senador, usted que está en la coalición de Unidad Nacional, ¿cómo ve que el gobierno está manejando esto de los paros? Bueno, hay que encontrarle un poco de razón a estas circunstancias que está viviendo Colombia. Ese resumen es bastante diciente. En 2 años y medio se ha movilizado el país. Pero Colombia es un país de movilizaciones, de paros y de protestas permanentes, y más en los gobiernos liberales. Las protestas más duras siempre han sido en el gobierno de Barco, hubo incluso el asesinato de un coronel en el Magdalena Medio. En el 77, la protesta que hubo contra el presidente López Miquelsen, muy fuerte, un paro el más fuerte que recuerda el país, quizá en movilizaciones. En el gobierno de Samper, después el paro de los cocaleros, que en buena parte me tocó atenderlos a mí como secretario general del Ministerio del Interior. Y ahora en este gobierno liberal del presidente, de tendencia liberal del presidente Santos. Con Uribe no hubo este tipo de manifestaciones tan fuertes, ni con Pastrana, que tuvo suerte en esto. Los manifestantes sabrán por qué le hacen más paros a los gobiernos liberales que a los de tendencia derecha. No entro más a explicaciones. Pero yo creo que el gobierno ha pecado por exceso de voluntarismo. Por ejemplo, a Catatumbo se va a meter todo el mundo. Y los que primero dieron el paso fueron los mismos ministros, y no guardó estas instancias de discusión, de maduración de unas mesas de negociación, para que sean los ministros los que luego avalen, o confirmen o tomen las decisiones a nombre del gobierno nacional. Y fue el vicepresidente, no se guardaron las instancias, y el presidente casi que se va a meter o los invita acá. Yo pienso que les faltó, digamos que mejor manejo en un proceso de negociación que tiene un proceso de maduración. Por ejemplo, yo estuve 7 semanas en Florencia, Caquetá, en el Guaviare, en el sur de Bolivia, en el mismo Catatumbo, en La Gabarra, en Tibú, Nariño, con 300.000, 400.000 cocaleros movilizados en el 96, y tuvimos otra dinámica y otra suerte, ¿no? Siempre respetando a los negociadores. Nunca en una mesa de negociación ninguna de las partes puede controvertir o deslegitimar
al vocero, al contrario. Y aquí lo que primero se hizo fue deslegitimar al señor vocero del Catatumbo, Jerez. a César Jerez. Y eso sí es un error, porque lo que vino después fue que Jerez y su grupo de negociadores deslegitimó hasta el mismo vicepresidente de los colombianos. Bueno, vamos a una pausa y seguimos con este debate después. Causado por intereses políticos y además también por intereses de la guerrilla. Tenemos entonces unos invitados especiales. ¿Qué manejo le ha dado el gobierno a esto? Es otra de las grandes preguntas. Tenemos unos invitados especiales para este día. El senador Robledo, que ha estado en el ojo del huracán en una polémica con el presidente Santos, que lo acusó de estar detrás de todas estas manifestaciones. Muchas gracias, senador Robledo, por acompañarnos. León, a usted mil gracias por su invitación. Antonio López, del Partido Verde, dirigente del Partido Verde, para opinar sobre estas acciones sociales que hay en el país. Muchas gracias, Antonio. Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia. Transmite Canal Capital en directo, un programa de la Franja de Opinión, un programa de debates sobre los temas del país y sobre los temas de Bogotá. Hoy con el tema de la semana, las marchas, los paros, los bloqueos, la protesta social en el Catatumbo. La de los mineros, las que se avecinan de los cafeteros y el conjunto de paros que han acosado en el último tiempo al gobierno del presidente Santos. Vamos a ver qué hay de esos paros, si hay una protesta legítima, como se sostiene por parte de los manifestantes y de muchos sectores del país, si es